Buenos días, soy Rosa Meneses, vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros Sin Fronteras y secretaria general de la sección española. Os doy la bienvenida a esta presentación que debido a la pandemia hemos tenido que hacer de manera virtual. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. Unas pequeñas instrucciones mínimas, como ya habíais recibido por parte de Malena. Por cuestiones técnicas, mantenemos todos los micrófonos cerrados y después para el turno de preguntas podéis enviar por el chat vuestro nombre y os voy dando paso. Bueno, luego lo vuelvo a explicar y ya podéis entonces abrir el micrófono la persona que intervenga. Os cuento también que estamos grabando esta intervención para poder luego colgarlas en nuestros canales de YouTube y redes sociales. Bueno, tengo conmigo a Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España, y a Edith Rodríguez Cachera, corresponsal en España de Reporteros Sin Fronteras, para que nos desvelen las claves de la clasificación mundial de la libertad de prensa que hoy presentamos aquí. Este índice que Reporteros Sin Fronteras elabora cada año desde 2002 es un indicador de referencia mundial global para valorar la situación de los derechos humanos. Se trata de un ranking de 180 países ordenados según la situación de la libertad de información que presentan de mejor a peor. La posición de cada país refleja el avance o deterioro en cuestiones de libertad de información, teniendo en cuenta los acontecimientos relevantes en cada estado, que se traducen en escaladas o en caídas en la tabla. El índice viene acompañado del mapa de la libertad de prensa, en el que los 180 países vienen coloreados según la situación, siendo blanco buena, amarillo satisfactoria, naranja problemática, rojo difícil y negro muy grave. En cuanto a la metodología, la clasificación mundial es elaborada por un departamento especial de Reporteros Sin Fronteras por medio de criterios estadísticos y científicos y está bajo la dirección de Prem Sami, que es de formación informático, matemático e investigador de mercados. Este departamento elabora un cuestionario de 87 preguntas que se envía a especialistas en libertad de información, juristas, observadores, académicos y periodistas de los países que se estudian en el índice y cuyas respuestas se procesan después para elaborar la tabla. Podéis consultar el cuestionario en español en la web de Reporteros Sin Fronteras Internacional, que luego, si queréis, os pongo el enlace en el chat para que lo tengáis. La selección de expertos se realiza con la ayuda de las secciones, oficinas y corresponsales que Reporteros Sin Fronteras tiene en todo el mundo. El cuestionario se envía en el tercer cuatrimestre del año evaluado y los datos se procesan a principios del año siguiente para presentarlos en estas fechas. Es por eso que los datos que evaluamos en el ranking que hoy presentamos todavía no reflejan completamente el impacto de la COVID-19 en la libertad de información, pero conscientes de que la pandemia afecta ya desde el último trimestre de 2019 y va a seguir afectando severamente este derecho fundamental, hemos querido contextualizar la información, contextualizar la situación, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria global que estamos viviendo. Muchas tendencias preocupantes sobre las que este ranking llama la atención sin duda se verán agravadas por el coronavirus, porque ya adelanto un poco lo que van a desgranar mis compañeros. La sensación que tenemos en Reporteros Sin Fronteras, a la luz de los datos que refleja la clasificación, es de que se está produciendo un deterioro generalizado en la situación de la libertad de información y que ese empeoramiento ha encontrado en el virus el mejor caldo de cultivo para seguir agravándose. Por eso hemos puesto en marcha Tracker 19, una sección especial en nuestra web dedicada en exclusiva a analizar cómo impacta el coronavirus en la libertad de información. Este nombre, Tracker 19, no solo remite a COVID-19, sino que se refiere al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, como sabéis, alude a la libertad de opinión, de expresión y de difundir y recibir información como parte del cuerpo de los derechos fundamentales de toda persona.
Pues bien, desde que se ha puesto en marcha, hace mes y medio, hemos recogido más de 60 notas de prensa con violaciones a la libertad de información como consecuencia o con el pretexto de la crisis por el coronavirus. En este contexto de deterioro agravado por la COVID-19, el pasado jueves 16 de abril, Reporteros Sin Fronteras instó al director general de la Organización Mundial de la Salud y al secretario general de la ONU para hacer un llamamiento conjunto en defensa del derecho a informar de los periodistas y el derecho a los ciudadanos a ser informados, que sentimos que es más necesario que nunca. Quisiera enviar desde aquí un mensaje de reconocimiento al trabajo y dedicación durante estos días de todos los que se dedican a informar, todos los que os dedicáis a informar, a veces en condiciones muy difíciles. Es en momentos como este, en medio de esta crisis mundial, cuando puede verse con claridad la importancia de la libertad de información, la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados. Y desde Reporteros Sin Fronteras solo podemos estar orgullosos del gran trabajo que están haciendo los periodistas, que estáis haciendo los periodistas en circunstancias como estas. Además, nosotros desde aquí seguimos apoyando el derecho a la información, que es un derecho de todos los ciudadanos. Si alguien que nos escuche quiere también unirse a este esfuerzo que estamos haciendo, puede hacerse socio y colaborar con nosotros, sea periodista o no, porque el derecho a la información es un pilar básico de nuestra democracia y en estos momentos también salva vidas. Solo hay que visitar nuestra web rsf-es.org. Doy paso a continuación a Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Después intervendrá Edith Rodríguez Cachera, corresponsal en España de la organización. Y como comentaba, al término de las intervenciones, los asistentes podéis trasladarnos vuestras preguntas. Para ordenar las preguntas podéis escribir en el chat el nombre y el medio, en su caso, al que pertenecéis, y os iré dando paso por orden de petición y moderando las respuestas. Os ruego que mantengáis los micrófonos cerrados hasta que os dé paso para evitar ruidos y que no se acoplen los micrófonos. Y eso sí, en el caso de que queráis repreguntar, pues podéis mantener el micrófono abierto y Está congelado. Hola. Adelante, Alfonso. Sí, se congeló la imagen. Buenos días. El virus del miedo puede ser tan letal para la libertad de prensa como la COVID-19. Reporteros Sin Fronteras presenta hoy la clasificación correspondiente a 2020 según el respeto de cada país a un derecho democrático inalienable. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia para presentar la clasificación mundial de la libertad de prensa que todos los años elabora Reporteros Sin Fronteras y que se ha convertido en una herramienta indispensable para conocer cómo evoluciona la libertad en nuestro mundo y barruntar hacia dónde nos dirigimos. Quiero empezar recordando a todos los que han sido barridos y silenciados por el coronavirus, a todos los que han muerto lejos de sus seres queridos por la propia naturaleza de la COVID-19, tan contagiosa y letal, y que no han podido ser despedidos como se merecen. Es un deber de memoria y de justicia conocer cuanto antes las verdaderas cifras de la pandemia y el nombre y la biografía detrás de cada muerto, aquí y en cualquier lugar del mundo. E igualmente recordar a todos los periodistas que en varios países están siendo silenciados, detenidos, encarcelados o perseguidos por hablar del coronavirus o aprovechando la pandemia para perseguirlos. Contra el silencio y el olvido, periodismo. Contra la desinformación, periodismo. Contra los intentos de limitar las libertades, justificándolo con la lucha contra la pandemia, periodismo. El periodismo, pensamos, periodismo honesto y de calidad, nos hace más falta que nunca. Acercarse al dolor de los demás, ponerse en el lugar del otro, prestar atención. Y hay tres maneras de ejercer la profesión, de dignificarla. La información es uno de los más eficaces antídotos contra los virus y contra el virus más peligroso de todos, el miedo, que alimenta la mentira y alienta soluciones catastróficas que apelan a la eficacia de las dictaduras. Una falacia como han demostrado Taiwán y Corea del Sur frente a China. Si la defensa civil de la libertad de información era un objetivo para nosotros antes del coronavirus,
Lo que percibimos ahora en buena parte del mundo nos inquieta sobremanera y los peligros se pueden agravar en esta década. En Reporteros sin Fronteras hemos detectado 5 ejes de inquietud creciente que de alguna manera suponen 5 crisis que operan sobre la prensa. Geopolítica, creciente agresividad de los modelos autoritarios, tecnológica, sistemas de control que no ofrecen garantías, democrática, extrema polarización en la que los medios juegan un papel de obligatoria y urgente autocrítica, de confianza, crece el odio a los medios, el público ya no cree a nadie en medio de un crecimiento sin precedentes de bulos y falsedades. Y por último, económica, precariedad laboral, deterioro del sector y concentración empresarial extrema. A estas 5 crisis se une ahora la crisis sanitaria que intensifica cada uno de los ejes. Me puedo referir a todo ello en el turno de preguntas. Ahora, antes de repasar la clasificación de este año, quisiera destacar un par de cuestiones que repercuten especialmente en estos momentos sobre el deterioro de la información y sobre la crisis de confianza en el periodismo que sufrimos. La desinformación. La pandemia de bulos conoce dimensiones nunca vistas. Por un lado, países como Rusia y China han desplegado maniobras de propaganda sin precedentes. El diario italiano La Stampa ha llegado a revelar que los famosos camiones de ayuda rusa a Italia contenían material casi todo fake y sirvieron como tapadera para desplegar a agentes de inteligencia rusos en suelo comunitario. La propia Unión Europea ha denunciado una campaña de Rusia para desprestigiar a las instituciones comunitarias y las ideas europeístas con cargo a la COVID. Objetivo: minar la confianza de los europeos en la Unión Europea. Paradójicamente, los mismos que fabrican noticias falsas acusan a los periodistas de crearlas y propagarlas. Hay también que recoger una nota positiva al respecto. La dimensión de la pandemia de bulos ha obligado a las plataformas de Internet a movilizarse. Facebook, WhatsApp, Google, Twitter y YouTube han adoptado medidas para frenar la difusión de noticias falsas en pro de la salud pública. Las cifras. Los datos y la información contrastada son sin duda la base del periodismo, pero el baile de cifras de contagios, muertes y altas médicas está siendo generalizado en todo el mundo, al igual que las peticiones de transparencia de la prensa. Si Europa es incapaz de armonizar las suyas en un tiempo razonable, muchos países cerrarán la crisis con cifras falsas. China es el caso paradigmático, pero también Irán, Rusia o la India. Vamos ahora ya con lo más destacado de la clasificación de este año. Noruega vuelve a ocupar por 4º año consecutivo la primera plaza, seguida de Finlandia y Dinamarca. Suecia y Países Bajos descienden levemente por el acoso a periodistas en Internet. A destacar la posición de Costa Rica en el puesto 7, sube 3, y la de Uruguay en el 19. Recordemos que España ocupa el 29, igual que el año pasado. También a destacar la notable mejoría experimentada por Malasia, que sube 22 puestos, y Maldivas, que sube 19, gracias a la alternancia política. Son mejoras por la apertura democrática e informativa que ya impulsaron a Etiopía el año pasado. Ha subido este año 11 puntos y se coloca en el lugar 99. Igualmente Sudán, que ha escalado 16 puestos tras la caída del dictador al-Bashir y la transición que está experimentando hacia la democracia. Por el contrario, Haití baja 21 puestos por las agresiones a periodistas y también bajan Comoras y Benín por violaciones de la libertad de prensa. Voy a hacer un pequeño recorrido ahora por las diferentes zonas geográficas del mundo. Primero Europa, que es la zona donde todavía se respeta más la libertad de prensa, donde englobamos a Unión Europea más los Balcanes. Aunque Europa sigue siendo, como decía, el mejor espacio para ejercer la libertad de prensa, vemos con preocupación un debilitamiento del Estado de Derecho, más violencia contra periodistas y deterioro por la crisis económica y digital. Los periodistas europeos se enfrentan a múltiples amenazas y cada vez son más los que tienen que arriesgarse para poder ejercer su oficio. El caso más paradigmático es el de Hungría, está en el puesto 89, baja 2. El primer ministro Viktor Orbán se ha arrogado poderes propios de un Estado policial con su ley coronavirus, que llega a imponer penas aleatorias de hasta 5 años de cárcel a periodistas que difundan fake news según el criterio de las propias autoridades. En una Europa sacudida por graves agresiones a periodistas, incluso asesinatos, es tiempo de que la libertad de prensa ocupe una posición central en las agendas políticas. También nos preocupa mucho a Reporteros el caso de Polonia, puesto 62-3, donde el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial comienza a ser nefasto para la libertad de prensa. Pasamos ahora a América. Empezaré por Estados Unidos,
que está en el puesto 45 y que, aunque sube 3 lugares en la clasificación, presenta una imagen de deterioro notable debido al cultivo por parte de su presidente de las fake news con el apoyo de cadenas y webs afines. La hostilidad hacia los periodistas y los medios de comunicación se ha intensificado y se ha vuelto mucho más profunda. Pocos atacan a la prensa con tanta ferocidad como Donald Trump y esta actitud cotidiana suya ha empeorado aún más en el año 2020, en plena pandemia de coronavirus. Los periodistas que cubren la gestión de la crisis por parte del gobierno sufren la ira continua del presidente durante sus conferencias de prensa, aparte de los disparates que suele difundir que incluso desmienten sus asesores. Respecto a América Latina, la edición 2020 muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en casi todos los países, con las notables excepciones, como dije antes, de Costa Rica y Uruguay. Pero en el resto todo el horizonte se oscurece y donde más lo hace sigue siendo México, puesto 143, donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019 y sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas y sus andanadas contra quienes le critican no auguran nada bueno. Desde que Jair Bolsonaro fuera elegido presidente de Brasil en enero del año 2019, el país ha caído aún más en la clasificación. Ocupa el puesto 107, ha bajado 2. Por segundo año consecutivo pierde, como decía, 2 posiciones. Un descenso que continuará mientras Bolsonaro, su familia y los miembros de su gobierno sigan insultando y humillando a los periodistas y fomentando un clima de odio y desconfianza hacia la prensa, siguiendo el modelo de Donald Trump. En Ecuador, durante las protestas por el giro neoliberal del gobierno del presidente Lenín Moreno, aumentaron las agresiones a periodistas, imposibilitando casi por completo el trabajo informativo. Lo mismo ocurrió en Chile, que desciende 5 puestos en la clasificación. En la edición anterior ya había perdido 8. Venezuela remonta un lugar, aunque esto se debe al empeoramiento de otros en la clasificación y no a una mejora del régimen de Maduro, que sigue hostigando a la prensa. Por su parte, Nicaragua sufre también una suerte parecida, asfixiada por la feroz represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Y Cuba, 171, al final de la tabla, baja 2 puestos, se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa. Vamos ahora a África. Allí las amenazas son múltiples para el futuro del periodismo africano, donde el coronavirus amenaza con infectar aún más las dificultades para informar libremente. De los 48 países que conforman África subsahariana, 21 aparecen en rojo o en negro en el mapa de Reporteros Sin Fronteras. Quienes intentan producir información se enfrentan a una situación difícil e incluso crítica. En los últimos años han caído dictadores y regímenes autoritarios en muchos países de la región, como Angola, Etiopía, Gambia, República Democrática del Congo, Sudán o Zimbabue, por lo que han disminuido un poco las presiones que sufren los periodistas y todos esos países han mejorado su clasificación. Sin embargo, lamentamos el ataque a periodistas que está teniendo lugar, por ejemplo, ahora mismo en Zimbabue. Ha habido, sin embargo, pocos cambios profundos, los únicos que podrían favorecer el desarrollo de un periodismo de calidad, libre e independiente. Y existen países como Tanzania, puesto 124, bajado 6, y Benín, que han experimentado grandes retrocesos en esta tabla. Y algo que me gustaría destacar especialmente. Reporteros Sin Fronteras ha hecho un llamamiento junto a 80 organizaciones pro derechos humanos para liberar a todos los periodistas presos en África por el grave riesgo para su salud a causa del virus. Asia y el Pacífico. En 2010 aún se alimentaban esperanzas de que la situación de la libertad de prensa mejorase en Asia y Oceanía. No obstante, la última década ha estado marcada por un estancamiento general. Esta región aún debe superar grandes desafíos. Prácticas totalitarias en muchos países, crecimiento del populismo que desborda su odio a la prensa o gran concentración de medios de comunicación, como por ejemplo en la India, puesto 142, ha bajado 2 puntos, donde los periodistas han sido amenazados por cubrir escenas de hambruna y pobreza a causa precisamente del confinamiento, o por criticar las medidas del inocultable trufo racista lanzadas por el presidente Narendra Modi contra los musulmanes. Por no hablar de China, puesto 177, principal agente perturbador respecto a la libertad de prensa. Por eso el caso chino merece un capítulo aparte. China es la principal cárcel de periodistas del mundo, 108 según las últimas estadísticas, y allí el hipercontrol de la información es una viga maestra del sistema. China ya preocupaba a Reporteros Sin Fronteras antes del estallido de la pandemia
por el control total de la sociedad con medios cada vez más sofisticados y letales para la libertad de prensa y todas las libertades públicas. Pero el papel de China en la crisis de la COVID-19 merece especial atención, no solo porque el virus se originase en el país, sino porque ha evidenciado todos y cada uno de los vicios dictatoriales y depredadores de la libertad de información del régimen de Xi Jinping. Mentiras, ocultación y desapariciones. La Oficina de Reporteros Sin Fronteras en Taiwán demostró recientemente cómo la censura china ha espoleado la pandemia, desde los avisos del famoso oftalmólogo de Wuhan, Li Wanliang, fallecido por la COVID, censurados en WeChat, el WhatsApp chino, y Weibo, el buscador chino, que desencadenaron una insólita marea ciudadana a favor de la libertad de expresión, hasta los de periodistas ciudadanos hoy desaparecidos. El exhaustivo informe que Reporteros Sin Fronteras difundió el 24 de marzo demostró que, si la prensa china fuera libre, el coronavirus no sería una pandemia. Por no hablar de las desapariciones a la China, 2 periodistas ciudadanos han tenido especial relevancia en esta crisis: el abogado Chen Qiuxi y el comerciante textil Fan Bing. Sus coberturas de las protestas de Hong Kong o el coronavirus en Wuhan tuvieron amplio eco hasta que fueron censurados y desaparecieron. Confinamiento especial, nos tememos. Respecto a las cifras, nadie ha podido documentar las cifras chinas, pero varios periodistas locales y occidentales han podido comprobar cómo, el día de difuntos, las urnas entregadas a los familiares se contaban por decenas de miles. El Washington Post llegó a hablar de 40.000 muertos frente a los poco más de 3.000 que admite el país y los ridículos 500 que añadió hace unos días. A esto hay que añadir la campaña de propaganda ofensiva de sus embajadas, con la que China intenta borrar su estigma de tierra originaria del virus, y la deportación de corresponsales. Recordemos que 13 corresponsales estadounidenses han sido expulsados del país. Bueno, aparte de los problemas para la libertad de prensa, en China hay que hablar sin duda de Singapur y Vietnam, y nos preocupa el deterioro de la libertad de prensa en Australia, puesto 26 baja 5, que antes era un modelo regional y en esta edición de la clasificación pierde estos 5 puestos debido a abusos policiales contra el trabajo periodístico. Y también conviene no olvidar que en Asia se encuentra el país peor clasificado del mundo en libertad de prensa, Corea del Norte, puesto 180. Vamos ahora a Europa del Este y Asia Central. Todo parece seguir igual en una región bloqueada, el desierto de los tártaros. Pero tras este estancamiento se agazapa una tendencia preocupante. Sus gobiernos autoritarios o inestables dominan cada vez más la tecnología, por lo que nos tememos que aumente aún más la censura de los medios de comunicación. Rusia, puesto 149, y Turquía, 154, son los más agudos dolores de cabeza para Reporteros Sin Fronteras en la zona. Putin y Erdogan son pésimos ejemplos. Erdogan ha incrementado en Turquía la censura de los medios de comunicación, sobre todo en Internet. Su gobierno carga contra todo el que discrepe de las informaciones oficiales. Y Putin controla la web empleando medios cada vez más sofisticados. La ley relativa a un Internet soberano permitirá a las autoridades rusas desconectar la red nacional de la del resto del mundo, supuestamente con el objetivo de proteger al país de las amenazas informáticas en caso de conflicto. Ejercer el periodismo independiente supone riesgos incesantes e inadmisibles en Rusia. Y por último, la existencia de un Internet nacional cerrado ya es una realidad en Turkmenistán, puesto 179, penúltimo país de la clasificación. Respecto a Oriente Medio y África del Norte. El clima en el que trabajan los periodistas del Magreb se ha deteriorado en el último año con procesos judiciales sin fin en Marruecos o intimidaciones y prolongadas detenciones de periodistas en Argelia, puesto 146-5, donde hay que hacer hincapié en el encarcelamiento del prestigioso periodista Khaled Drareni, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en el país, en prisión por las protestas previas a la pandemia, pero en riesgo por la misma. Nos preocupa especialmente la situación de los periodistas saharauis encarcelados en los territorios ocupados por Marruecos por su situación harto precaria que el coronavirus puede agravar. En Túnez prosigue su transición democrática, aunque las reformas en el sector de la prensa están tardando en llegar. En Irán, puesto 173-3, las condiciones ya de por sí deplorables de los encarcelados han empeorado este año, así como los ataques contra los periodistas que tratan de verificar las cifras de la COVID. Irak, puesto 162-6, cae en la clasificación, aparece en negro en el mapa de la libertad de prensa por los ataques que sufren los medios que dan cuenta del descontento de la población en la calle, donde sufren los hostigamientos de uniformados. No conviene olvidar que las guerras que desgarran Oriente Medio han sido menos mortíferas en los últimos 12 meses,
Sin embargo, en esta región se sigue registrando el mayor número de periodistas asesinados. Diversas amenazas se ciernen sobre periodistas y medios de comunicación de la región, sobre todo en Siria, puesto 174. Y las naciones occidentales reconocen a Arabia Saudí, puesto 170, y Egipto, 166, como países estables y aliados fiables en la región. Sin embargo, ambos tienen en común algo lamentable. Son las dos mayores prisiones del mundo para periodistas después de China. Y me gustaría terminar con una referencia final. Unas palabras del director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo de Nueva York, Gregory Poland. Dice Poland, algo que hemos aprendido es que la negación de la realidad es mortal. Es decir, la información honesta es agua potable para la democracia. Las mentiras son un virus. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a mi compañera Edith Rodríguez Cachera, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España, que va a hablar de la situación en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Como os ha comentado Rosa antes, soy corresponsal en España de Reporteros Sin Fronteras. Como el cargo no siempre se entiende, os lo explico rapidito. Me ocupo básicamente de monitorizar las vulneraciones a la libertad de información que se dan en España para transmitirlas a nuestra central en París y realizar esos informes y notas de prensa que imagino sí que os son familiares. Así como breve introducción y abundando en lo que ya conocéis, os confirmo, como sabéis, que España se mantiene en la posición 29 de la clasificación porque, aunque haya habido momentos muy concretos en 2019 de grave deterioro, los movimientos de los países aledaños y también la relativa calma registrada antes y después de estos momentos concretos pues han afianzado nuestra estabilidad en la 29ª plaza. He dividido esta presentación en dos grandes partes que enlazan con el enfoque que ha dado Alfonso Armada y que se pueden resumir en hechos destacables previos a la pandemia de la COVID y hechos destacables posteriores, porque ha cambiado el escenario español de forma muy contundente, como sabéis, y muy poco. Paso a detallaros rápidamente los hechos relevantes previos a la pandemia que han marcado el año 2019 y los dos primeros meses del año actual, que es hasta donde se estira el análisis que realizamos en la clasificación. Los he dividido en tres grandes grupos de amenazas a la libertad de prensa: el odio al periodista, la revelación de secretos y las reformas legales pendientes. 2019 se ha caracterizado por un marcado clima de odio al periodista. Se ha pasado de un clima previo de hostilidad a la acción. Y cuando digo acción, son agresiones y es violencia. Es una violencia que ha venido alimentada por dos ultranacionalismos en España, el español de Vox y el catalán del independentismo radical, y que en ambos casos se ha desplegado con especial virulencia en el otoño de 2019. En el caso del independentismo hemos registrado unos 50 ataques a la libertad de informar durante los graves sucesos de Barcelona con motivo de la sentencia del Procés, y en el caso de Vox hemos sido testigos también del acoso a reporteros en sus actos de partido, hasta que empezaron, como sabéis, directamente a vetarlos en sus mítines y hasta en la noche electoral, lo que obligó a la intervención insólita de la Junta Electoral. Pasando al apartado de la revelación de secretos. Tenemos que recordar la imputación de 11 medios por presunta revelación de secretos en el caso de los CDR acusados de actividades terroristas y que fue desestimada por la propia Fiscalía. En Reporteros Sin Fronteras llevamos ya años detectando una tendencia a arremeter contra el secreto de las fuentes y nos gusta lanzar siempre el mismo mensaje que aprovecho hoy para recordar. Y es que la custodia de los sumarios corresponde a la Administración de Justicia y no a los medios de comunicación. Y también que la doctrina del Tribunal Constitucional ampara al periodista y protege su secreto profesional. Ya por último, en cuanto a las reformas legales, en este apartado de hechos destacados previos a la COVID-19, subrayar que tenemos dos reformas legales pendientes muy importantes para la salud de la libertad de prensa en España. Una es la de Radio y Televisión Española y sus órganos de dirección, y la otra es la de la Ley Mordaza. Respecto a la reforma de TV, instar de nuevo una vez más al Gobierno
a que en cuanto salgamos de esta situación excepcional haga lo posible por desbloquearla definitivamente, porque se encuentra sumida en una maraña kafkiana de procesos que es hasta difícil de explicar por los propios expertos en la materia. Hay que dar salida ya a un sistema que garantice la elección por concurso de la presidencia y del Consejo de Administración y acabar con este impasse pues que parece que nunca se termina. Y en cuanto a la ley Mordaza, tomamos nota del compromiso del Gobierno para derogarla y entendemos que está a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional sobre los artículos más polémicos, pero recordamos también que entre una cosa y otra se sigue aplicando hoy en día y entendiendo la parálisis actual tenemos que insistir en que no quede olvidada porque es una prioridad para Reporteros Sin Fronteras por la que llevamos luchando ya la friolera de 7 años. Pues este es un poco, digamos, el panorama pre-coronavirus, pero como bien ha resaltado Alfonso Armada, la pandemia ha traído cambios muy rápidos, muy preocupantes y algunos hasta con visos de quedarse. ¿Qué estamos detectando desde Reporteros Sin Fronteras sobre los efectos de la COVID en la libertad de prensa en España? Pues podríamos dividirlo en 5 grandes áreas de impacto que enlazan con las 5 grandes crisis desglosadas antes por Alfonso y que serían la comunicación del Gobierno con los medios de comunicación, el baile de cifras, falta de transparencia, las ansias de control de la información y lo que empieza a conocerse ya como infodemia o plaga de bulos relacionados con el coronavirus. Vamos con el primer punto sobre la comunicación entre el Gobierno y los medios. Ya antes de esta crisis, en Reporteros Sin Fronteras, habíamos detectado y nos habíamos quejado de una cierta renuencia por parte del Gobierno de Sánchez a un formato abierto y fluido de preguntas con la prensa y esta tendencia se ha confirmado en las primeras semanas de la crisis, como sabéis, con el conflicto por el filtrado de preguntas por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación en las comparecencias. Reporteros Sin Fronteras se ha posicionado públicamente a favor de la mediación de la FAPE y de la APM y ahora pues tan solo nos queda constatar, una vez que parece que se solventa, lo sencillo que era preguntar y repreguntar sin intermediarios. Y bueno, es oportuno en este apartado resaltar también que las comunidades autónomas también han pecado de desatención a los medios, como la Comunidad de Madrid, que siendo la más afectada por la pandemia, no ha concedido una sola rueda de prensa desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta la primera semana de abril. La segunda área de impacto de la COVID concierne, como adelantaba Alfonso, al baile de cifras. Nosotros entendemos que en todas partes está pasando, que no solo depende del Gobierno, que entran en juego las comunidades autónomas, que los registros están saturados, pero también defendemos que la prensa debe poder disponer de unas cifras claras y consolidadas lo antes posible. Cifras de contagios, cifras de test realizados, de fallecidos, de curados o también de lo acontecido en las residencias. Aquí y en toda Europa los periodistas tenemos que poder informar y también comparar con una mínima base creíble que hasta ahora pues no se da. Esta falta de claridad con los datos me lleva al tercer punto que os anunciaba previamente, que es el de la transparencia. Porque percibimos una especie de estar cómodos en esta manga ancha que el estado de alarma da para la opacidad. Desde el Gobierno se está aludiendo a informes de expertos que nunca se conocen. Se toman decisiones sobre comités de expertos cuya composición la prensa ignora. Se adquieren bienes y servicios a proveedores que no figuran en un portal de transparencia que está parcialmente vaciado. Y todo esto nos preocupa. Nos preocupa mucho porque no puede ser que la prensa no pueda informar con rigor al ciudadano en el momento en el que el ciudadano más lo necesita. Los ejemplos claros de esas aspiraciones cada vez menos disimuladas de controlar la información durante la pandemia que hemos vivido estos días son esa pregunta realizada por el CIS a la ciudadanía sobre un control de la información por parte de las autoridades y ese desliz del alto mando de la Guardia Civil sobre la lucha contra la desinformación para evitar una erosión, ahora nos enteramos que de las instituciones del Gobierno. En el primer caso, el de CIS nos deja perplejos la pregunta porque presupone que controlar la información es una posibilidad que existe en democracia. Y en Reporteros Sin Fronteras sabemos bien, pero muy bien, que eso no es así de ninguna manera, que es una característica, de hecho, de gobiernos totalitarios, autoritarios también. Y en cuanto al tema de los bulos,
pues está claro que es algo que preocupa profundamente al gobierno ahora mismo. Y nosotros decimos que conviene abordarlo con muchísimo cuidado. Y esto enlaza con el quinto y último punto de mi presentación relativa a España, que es el de la infodemia. Este palabra que se refiere a la explosión sin precedentes de bulos relativos a la COVID. Desde Reporteros Sin Fronteras la observamos con enorme preocupación, porque, como explicaba Alfonso, al calor del virus, la desinformación se ha disparado y España es uno de los puntos calientes en Europa. Hay muchos más bulos, hay medios que publican sin pudor fake news y hay medios que la recogen sin las debidas precauciones. Por tanto, es cierto que el terreno en España está abonado. Aquí hemos de destacar de nuevo el papel de la ultraderecha, que tiene a ejércitos de troles intoxicando en redes sociales, acosando a periodistas, pero que también tiene a troles en persona. Como sabéis, Vox ha realizado una cruzada contra Neutral y contra Maldita, es decir, contra entidades de verificación, al más puro estilo de Bolsonaro, porque desmontan sus bulos, y ha habido diputadas que comparan a los periodistas en sede parlamentaria con la Gestapo, lo cual para nosotros es intolerable. Ahora bien, y nos adentramos en terreno desconocido porque es un tema de hoy, o sea, de candente actualidad de estos días. La legítima lucha contra la desinformación colisiona muy rápidamente con la intocable libertad de información. Y ahí es donde vamos a estar muy vigilantes. Sabemos que Unidas Podemos ha denunciado 2 casos de manipulación de corte sanitario. Sabemos que la Fiscalía está estudiando tipificar como delito algunas noticias falsas contra la salud pública, contra la revelación de datos personales o contra la estigmatización de colectivos, por poner algunos ejemplos. Y esto abre un debate de fronteras muy difusas sobre el que queremos advertir. Porque si todos coincidimos en que no es de recibo que se juegue con la salud, se desestabilice intencionadamente a estados o se difame por fomentar el racismo, también lo estamos en que legislar sobre desinformación se ha intentado y se ha abandonado en muchos países de Europa porque puede vulnerar muy rápidamente libertades fundamentales. Ya sabéis que Naomi Klein hablaba en su famoso libro de la doctrina del shock para referirse a estas situaciones en las que los estados aprovechan una catástrofe natural o un evento impactante para hacer lo que en otras situaciones pues no se atreverían a hacer, aprovechando pues el shock, el miedo y la vulnerabilidad de los ciudadanos. Bueno, pues ante esta posibilidad de que estemos en ese escenario, insisto en lo que decía, desde Reporteros Sin Fronteras estaremos muy vigilantes. Muchas gracias, Edith. Alfonso, vamos a empezar el turno de preguntas. Si os parece, como os decía, en el chat me podéis poner vuestro nombre en el caso de que pertenezcáis a algún medio o vuestro medio. No hace falta que escribáis la pregunta. Yo os daré paso y ya podéis formular la pregunta de viva voz. Activáis el micrófono y lo podéis dejar activado pues si luego queréis repreguntar y si no, pues bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta. De momento no estoy recibiendo ninguna petición. Vamos a ver, aquí tenemos la primera, Jairo Valencia, socio de Reporteros, entiendo. Adelante, Jairo. Muy buenos días a todos. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero en este momento solamente voy a cuestionar una, y es sobre la infodemia, las noticias falsas y la desinformación. ¿Habría posibilidad de crear como un decálogo para ayudar a no caer en este peligroso virus? 1. Y 2, ¿qué recomendaciones desde Reporteros Sin Fronteras se hace a los periodistas para el trabajo periodístico en este momento de pandemia? Muchas gracias, Jairo. No sé si Alfonso o Edith pueden contestar. Podría empezar Edith y después sigo yo. Adelante, Edith. Si me recuerdas, perdona, el tema de la infodemia porque no lo he retenido. Un decálogo para periodistas. Bueno, sí. Nosotros no tenemos por costumbre dar instrucciones a los periodistas de lo que deben hacer, pero te recomiendo, como ha comentado Rosa al inicio de su presentación, que visites la sección que hemos creado, Tracker 19, porque contiene un montón de información, disculpadme, relativa al tema.
Nosotros hemos detectado, tanto en España como en otros países del mundo, dos tendencias que se retroalimentan. La primera sería que los países que más acusan a los medios de hacer fake news son los países que a la vez fabrican más fake news, ¿no? La segunda es que es verdad que en España, pero no es un caso aislado, pero sí bastante potente, hay una tendencia al alza. Y quizá en lo que respecta a los medios de comunicación se deberían de extremar las precauciones, porque somos conscientes de que estamos en un momento trepidante, que la verificación pues no siempre es posible en todos los casos por el alud de información, pero está pasando, es decir, se recogen quizá más de lo habitual. Pero te invito de nuevo a que visites la sección, porque tanto en lo relativo a España como en lo relativo a otros países se hace un análisis muy exhaustivo de cómo están procediendo los distintos gobiernos del mundo para intoxicar y cómo se está afectando a la libertad de prensa. Bueno, desde el principio de los tiempos, desde las guerras del Peloponeso, las mentiras forman parte de la realidad humana. Y la mentira forma parte de cómo los gobiernos y todas las instituciones intentan protegerse, y los ciudadanos también utilizan todo tipo de herramientas. Ahora las nuevas tecnologías nos permiten difundir a todo el mundo noticias falsas y noticias verdaderas de forma casi simultánea. ¿Qué tienen que hacer los periodistas? Bueno, creo que tienen que hacer lo que siempre han debido hacer, ¿no? Verificar, separar las opiniones de los hechos y tratar de navegar en este mare magnum de ruido, en que tan difícil es encontrar, como decíamos antes, agua potable, ¿no? Es complicado. La verdad es que forma parte además de la ansiedad que tiene la gente de tener buena información. Y el virus tiene todos los ingredientes pues para que confluyan tanto teorías de la conspiración como informaciones fidedignas. Con lo cual, bueno, creo que tenemos que no contribuir los periodistas a difundir informaciones no contrastadas y tratar de no caer precisamente en la seducción por las teorías de la conspiración, que son tan atractivas precisamente por lo originales o por lo raras que son, ¿no? Pero no es fácil, desde luego. Para completar simplemente como dato, si quieres consultarlo, publicó el otro día, creo que fue Reuters Institute, un estudio muy enriquecedor sobre este tema que sitúa a España como el país de Europa que más cree, cuyos ciudadanos más creen en teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente te lo dejo ahí como fuente complementaria porque es lo que preguntabas. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta nos la formula Mar Vila, de la Agencia Catalana de Noticias, pero me dice por el chat, que podéis ver todos por aquí, que no puede activar el micrófono porque está grabando la prensa, y entonces ha formulado su pregunta por escrito. Te la leo. Está dirigida a ti, Edith. Dice que has comentado las protestas en Cataluña por la sentencia como uno de los aspectos que ha marcado el clima de odio al periodista. Y pregunta, ¿podría comentar un poco más en detalle lo analizado en este aspecto? Sí, claro que sí. Le puede pasar incluso los links, lo podemos hacer perfectamente ahora por chat o posteriormente, a todo lo que hemos ido publicando. Nosotros hemos recogido las agresiones a la libertad, no siempre son agresiones, ahí quiero distinguir. Hay ataques a la libertad de información, que pueden ser no agresiones, pero en este caso también agresiones, porque lo que sucedió en otoño fueron actos de violencia y de hostigamiento. Las tenemos recogidas en una nota de prensa en la que actualizamos constantemente, lo hemos hecho durante 2 años, todos los ataques a la libertad de información que se han producido en Cataluña, incluidos los sucesos del otoño de 2019. Pues básicamente son de 2 tipos, las de las fuerzas de seguridad, que han sido brutales y numerosas, tanto en forma de lanzamiento de gases lacrimógenos, de pelotas de goma, de detenciones arbitrarias a periodistas y a fotoreporteros, pero también, y esto es una novedad que sucede en España, también pasa en Francia con los chalecos amarillos, en forma de agresiones ciudadanas. Nos preocupa, por un lado, los ataques de las fuerzas de seguridad, porque son quienes tienen el monopolio de la fuerza, pero nos preocupan también mucho el clima que se ha generado y que ha propiciado que ciudadanos anónimos sean capaces
en España, también en Francia, de acercarse a periodistas a pie de calle, a insultarlos a 1 milímetro de la oreja, lanzarles agua líquido por la cabeza o pegarles, y todos tenemos imágenes muy presentes. Nosotros hemos condenado en todo momento los dos tipos de agresiones que se han dado este otoño. En años anteriores ha habido más y por parte de más grupos, pero este año se reducen básicamente a esos dos tipos. Y como le decía, puede consultar el listado de agresiones en nuestra web, simplemente buscando por Cataluña, y encantada de facilitarle los datos si quiere el enlace concreto posteriormente. Muy bien, muchas gracias, Edith. Tenemos a continuación pregunta de José Manuel, socio de Reporteros Sin Fronteras. Muy buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí, se te oye. Quería daros, en primer lugar, muchas gracias por vuestra gran labor que hacéis, ¿no? Yo me estoy planteando, estamos ahora con un verdadero trauma, pero ahora va a venir el post-coronavirus. Y la pregunta mía y la cuestión es, ¿los periodistas no creéis que sois más que nunca necesarios en el post-coronavirus en crear debates con información contrastada, con información seria, que se realice en los ayuntamientos, en las universidades, etcétera, etcétera, para que haya un debate serio? Estamos asistiendo a una manipulación vergonzosa y yo creo que los periodistas, bien los que ejercéis o los estudiantes de último curso, que salgan a la calle, a esos locales que están muchas veces vacíos. Yo creo que hace falta en este país un debate, unas ideas para erradicar tanta mentira y tantos miserables. Yo creo que los periodistas deberéis estar ahí presentes, insisto, con información contrastada, verídica, para generar un debate serio, ¿no? Ahora estamos viendo por las redes sociales tonterías, mentiras, bulos, pero son redes, o sea, son WhatsApp, redes sociales. Yo creo que hace falta cara a cara, ¿no? Y decir, tú eres un miserable y eres un indecente, o si no se dice que se vea claramente. Yo creo que la función hoy día del periodismo, aparte de la prensa, deberíais estar en la calle, en actividades culturales, por debate. Ese es mi pensamiento, no sé qué es lo que pensáis y si podéis tener influencia en el post-coronavirus. Muchas gracias por vuestra labor, insisto. Gracias, José Manuel. No sé si Alfonso quiere comentar algo. Bueno, la verdad esto va un poco al eje de lo que es Reporteros Sin Fronteras y lo que nos gustaría que fuera el periodismo, ¿no? Precisamente lo decía Albert Camus, ¿no? El nivel de un país viene determinado por el nivel de sus medios de comunicación. En medida en que seamos razonables, respetemos los hechos, no fomentemos el odio y proporcionemos a la ciudadanía datos y elementos para que su juicio sea mucho más ecuánime y más sincero. Lamentablemente somos imperfectos y las sociedades lo son. Los periodistas tenemos que apelar a nuestros mejores instintos y tratar de dar a la gente buena información y que en función de eso actúe políticamente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que dentro de este pandemonium pues hay miserables, hay gente que se aprovecha para hacer negocio y en el mundo de la información, que es tan vital en este momento, pues también hay gente que se dedica a intoxicar, a mentir y a fomentar precisamente la desinformación. No es fácil, pero bueno, la verdad es que nosotros no somos policías, intentamos hacerlo mejor y tratamos de apelar a lo mejor del periodismo. Es verdad que el periodismo en este momento sufre un deterioro muy grande por muchas circunstancias y que hemos perdido mucho prestigio en España, sobre todo, ¿no? Porque quizás no hemos sabido los periodistas alejarnos del poder o quizás no hemos sabido ser lo suficientemente independientes. La crisis está también agravando estas circunstancias y va a hacer falta más que nunca periodismo crítico, independiente y solvente. Los dilemas y los desafíos son gigantescos, pero bueno, creo que ahora mismo, en este momento, el periodismo y la buena información, lo decía antes, es como agua potable. Si no, la democracia y los ciudadanos están inermes ante los abusos de poder y ante las mentiras que circulan. Pero la verdad que no es fácil. Pero bueno, nuestra apelación es sobre todo, nuestro llamamiento es tratar de hacer el mejor periodismo posible y no fomentar precisamente la desinformación, el odio, las mentiras y las emociones que a veces se descarrilan, lamentablemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a una pregunta que nos hace Urtsi Urquizu, no sé si espero haberlo pronunciado bien, del diario Berria, que nos transmite su pregunta por WhatsApp. ¿Tienen el dato de cuántas sanciones ha habido en 2019 por la ley Mordaza?
¿Cómo está el tema para que el Congreso pueda derogarla? Quizá podráis complementaros, Sí, Alfonso y Edith. sí. Hola, Urchi Egunon, encantada de volver a hablar contigo. Los datos, a ver, hay que ser honestos y los que conciernen a periodistas, es decir, si estamos hablando de sanciones a prensa, nunca han sido muy numerosos. Esta es la realidad. Nuestra opinión siempre ha sido, hay, a lo mejor tenemos también le puedo pasar un dossier bastante completo sobre periodistas sancionados por la ley Mordaza. En 2019, yo creo, lo puede consultar perfectamente en el Ministerio del Interior, porque en la web del Ministerio del Interior están listadas todas las sanciones, las multas impuestas por categoría. Yo sé que no a medios de comunicación, pero de haberlas sabido nos habríamos enterado. Yo creo, y es una impresión personal, que la ley Mordaza fue en su día las leyes, porque fueron varias, se acompañó fue la ley de seguridad ciudadana y la de enjuiciamiento criminal, modificación del Código Penal, fue un instrumento para amedrentar más a los periodistas que luego para sancionarlos realmente, porque ha habido, luego en la realidad ha habido menos sanciones de lo que a prensa de lo que parecía que se iban a atrever. Yo no sé si superan la veintena, desde que se aprobó. Y con eso, pues a lo mejor te sirve la cifra, pero no me atrevería a decir que superan la veintena. Es más un instrumento de amedrentamiento que un instrumento de sanción hoy por hoy contra la libertad de prensa, lo cual no resta un ápice a la gravedad de que exista. En cuanto a la derogación, nuestra sensación, el Gobierno se ha comprometido abiertamente varias veces a derogarla. Lo ha dicho el ministro Marlaska muy poco antes del confinamiento y del decreto del estado de alarma. Nuestra sensación es que, como está recurrida ante el Tribunal Constitucional por casi todos los partidos de la oposición, si no todos, de la oposición anterior al anterior gobierno, nuestra impresión, y bueno, tiene bastante sensatez, es que el gobierno esté esperando al dictamen del Tribunal Constitucional sobre los recursos de los grupos de la oposición de entonces, porque si declara inconstitucionales algunos artículos es muchísimo más fácil derogarlos y justificar su derogación en sede parlamentaria. Entonces, insisto en lo que decíamos antes, yo creo que ya vale de excusas, de demoras, son 7 años y tiene que ser una prioridad urgente, porque seguramente, y lo descubramos después, y esto invito a la prensa a que lo investigue, además de nosotros, descubriremos que durante el estado de alarma se ha estado aplicando. Bueno, solo añadir que el propio estado de alarma supera por arriba y da muchas más potestades al Poder Ejecutivo y a la Policía para actuar. Entonces, si antes nos parecía lamentable, nos parecía que el Código Penal y las leyes vigentes eran suficientes para preservar a la ciudadanía y los abusos por parte de los medios informativos, ahora está menos justificado. Pero la verdad es que esperamos que el Gobierno atienda al dictamen que establezca el Tribunal Constitucional y al final cumpla lo prometido y acabe derogando la ley. De interés quizá para usted también es saber que uno de los primeros casos de desestimación y de victoria en los tribunales de periodistas sobre la ley Mordaza se ha dado precisamente en Euskadi, con el periodista de la revista Argia, con Asier, que tuvo el apoyo del Parlamento Vasco y que consiguió, de hecho, que le fuera retirada la sanción. Lo digo también como motivo de congratulación. Perfecto. Turno ahora para Fátima El Idrisi. Adelante, compañera. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí. Vale. Tenía 2 preguntas, creo que las 2 son para Alfonso. Primero, me interesaba que abundara un poco en la cuestión de la situación general de la libertad de información, porque decía que en general ha empeorado en todo el mundo, pero claro, siendo 180 países siempre, es difícil saber, como decían, pues por ejemplo, si España se mantiene en el mismo puesto es porque sus vecinos han mejorado o han empeorado, pero no ha afectado directamente su puesto en la clasificación. Entonces, me interesaba que abundara en la situación general y ha empeorado en todos los países. Y por otro lado, quería preguntar también por la lucha contra las fake news, porque si, como decía, en los países donde más fake news se producen es donde los propios gobiernos más las generan,
resulta complicado, ¿no?, imaginar una solución, digamos, a ese ambiente en el que ya se está produciendo el caldo de cultivo desde dentro de las instituciones para luchar contra ellas desde fuera. Un poco esas dos preguntas, por la situación general y por las fake news, cómo luchar cuando ya están, digamos, dentro de las instituciones o generalizado su uso. Bueno, empezando por la segunda, la verdad es que algunos países que no son precisamente modelos de transparencia ni de información utilizan los medios de Internet, las nuevas tecnologías para difundir precisamente informaciones que puedan perjudicar a enemigos políticos, económicos, geoestratégicos. En el caso de Rusia hay una institución dedicada permanentemente a difundir bulos con muchísimo dinero invertido en eso. El caso de China también es evidente, ¿no? El aparato de control chino de su propia población ya estaba bastante afinado antes de la pandemia. En un informe que difundió Reporteros Sin Fronteras el año pasado, hablábamos de la situación en Xinjiang contra la minoría uigur y cómo el uso de cámaras en el país con estas técnicas de reconocimiento facial se han perfeccionado a extremos inauditos. Se habla de que hay más de 200 millones de cámaras en China y que además estos datos los mezclan y los combinan con informaciones de todo tipo de ministerios, con lo que tienen un perfil impresionante de cada ciudadano, y esto se traduce además después en puntos para ver un poco el camino de cada ciudadano y premiarle o castigarle en función de sus posturas políticas, de con quién se ve o qué dice. Bueno, la situación, la verdad, como decías, es un panorama muy complicado, pero lo que nos tememos es precisamente que con el pretexto de la pandemia, que es un pretexto muy duro porque se está cobrando muchas vidas, algunos gobiernos estén aprovechando para colar de contrabando pues leyes que disminuyen la libertad de prensa. Es una tentación muy grande y algunos países están cayendo en ello. Nos preocupa mucho el caso de Estados Unidos, que, bueno, siendo un país donde hay una prensa libre e independiente, desde el propio gobierno estadounidense se esté fomentando precisamente la desinformación de forma masiva, y esto después es acogido por algunos medios afines al presidente, y al final vemos situaciones tan extrañas como, por una parte, si ve un poco la trayectoria respecto a la pandemia del presidente Trump, ha sido realmente pues una especie de montaña rusa, ¿no? Al final está pidiendo a los ciudadanos de varios estados a que se manifiesten a favor de romper las medidas de confinamiento porque piensan que el coste económico es brutal. Y países como Brasil o países de de Asia Central también están aprovechando esas circunstancias para limitar el trabajo periodístico y para encarcelar directamente a periodistas que cuestionan las cifras. Por no hablar del caso, por ejemplo, de Irán o de Arabia Saudí, donde también se persigue de forma sistemática. Se hacía antes y con la pandemia se aprovecha también para apelar a razones de seguridad nacional para someter a los periodistas a una vigilancia mucho más estrecha. En España, hemos visto, pues bueno, como decías, algunos, lo ha comentado Edith, ¿no? Algunas decisiones que nos han parecido especialmente desafortunadas. El famoso caso de la pregunta del CIS, que bueno, evidentemente es un organismo en teoría independiente, pero bueno, vemos que tiene por lo menos su responsable máximo, pues bueno, está vinculado al Partido Socialista, lo cual, bueno, nos parece poco elegante como poco, ¿no? Y que se plantee una pregunta en una encuesta con este respaldo de una institución oficial, en que se plantee la posibilidad de suprimir o de vigilar o de prohibir la difusión de noticias falsas y se apele además a las fuentes oficiales como las fuentes legítimas y verdaderas, bueno, eso tiene un tufo evidentemente totalitario, porque sistemáticamente creo que un periodista tiene que dudar de todas las informaciones y, por supuesto, de las informaciones oficiales. Es labor del periodista contrastar todas las informaciones, vengan de donde vengan, y una fuente oficial per se no es de por sí una fuente fiable. Bueno, en este clima de fake news, de desinformación, en que la gente además tiene más necesidad que nunca de tener buena información, pues hay la tendencia pues a dejarse arrastrar pues noticias llamativas y demás. Si antes de la pandemia las redes sociales cumplían un papel ambiguo, porque yo no voy a denostarlas per se, las redes sociales es como la televisión, como los medios, depende del uso que hagamos de ellas. Hay fuentes maravillosas a través de las redes sociales y hay fuentes que aprovechan esta facilidad de difusión para difundir mentiras, odio y mensajes absolutamente tóxicos. Bueno, creo que ahí los periodistas tenemos que extremar nuestro cuidado a la hora de ver dónde buscamos información. Creo que hay que extremar el contraste, hay que extremar la comprobación de las fuentes y no contribuir a este clima y la sensación que antes decía Dwayne al principio. Si antes en España muchos ciudadanos tenían la información de que todos mienten, de que los políticos mienten, los periodistas mienten, nosotros tenemos que ser autocríticos en qué medida hemos estado demasiado cerca del poder
y no hemos sido lo bastante críticos e independientes para que no se nos meta en este paquete de que todos mienten, que es muy tóxico, porque al final difundimos la imagen de que es imposible saber la verdad sobre nada. Y el objetivo nuestro es tratar de verificar y tratar de dar información fiable y que la gente tenga hechos probados, hechos lo más sustanciosos posibles, lo más sustanciales, y en función de eso actuar después políticamente y castigar o premiar a los dirigentes políticos que no han actuado como deben. Muchas gracias. Quizá para añadir un pequeño dato para Fátima, por si les de ayuda, el índice, hay un parámetro que es un índice global que elabora el contexto de deterioro general. Entonces, en este parámetro, este año hemos detectado una ligera mejora de un 0,9%, un menos 0,9%. Pero el contexto decimos que es de deterioro general porque el cómputo global ha empeorado un 13% respecto a 2013, que es cuando se creó este parámetro. Entonces, el porcentaje de países ubicados en la zona en blanco, que comentaba antes, la zona en la que la situación es buena, indica que la situación de la libertad de prensa es buena, entonces ese sigue siendo igual, es de un 8%, pero la zona en negro ha aumentado 2 puntos y ha pasado al 18%, es decir, que aumenta la zona negra, en donde la situación es crítica. Por eso hablamos de contexto de deterioro general. Me gustaría añadir también un pequeño detalle. Sí. Antes de la pandemia también, sobre todo con episodios terroristas muy graves que hubo en Europa, países como Alemania, Reino Unido y Francia dictaron nuevas normativas para permitir a los gobiernos espiar a sus ciudadanos sospechosos de tener relaciones con el terrorismo. Este tipo de medidas, que ahora además la pandemia ha demostrado en países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán o China, que a través de las nuevas tecnologías y sobre todo los teléfonos móviles es muy fácil hacer un seguimiento de la gente que está infectada y en principio esto se esgrime como un argumento sanitario para proteger a la población. Pero evidentemente por ahí hay una posibilidad de que se utilice esto no solo para verificar cómo se mueven los contagiados, sino para ver con quién se entrevistan, un poco para verificar con qué fuentes se relacionan los periodistas. Hay un peligro ahí que bajo el pretexto de la seguridad, que es un gran pretexto, sobre todo cuando peligran vidas humanas, para que al final los estados se arroguen nuevas prerrogativas para vigilar a los ciudadanos. Y en esto el ejemplo chino es muy importante. Muy bien. Fátima, no sé si necesitas... No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que hay por ahí algún micrófono abierto. Cuidado porque se acoplan los sonidos, por si lo podéis cerrar. Voy a dar paso a una nueva pregunta de Mar Vila que me la pone por el chat. La podéis leer todos, pero si queréis la leo en voz alta. ¿Qué cambio creéis que es más determinante para mejorar la transparencia del Gobierno sobre la información del coronavirus? ¿Que se den todas las cifras detalladas o cambiar el sistema de ruedas de prensa o que no se eludan informes, etcétera? En definitiva, ¿qué cambio reclamáis como más urgente en la política de comunicación del Gobierno? Edith. Sí. Por pedir que no quede. Es un esfuerzo de transparencia en general. Yo creo que más comparecencias, no, por favor, porque creo que estamos servidos y de hecho creo que es una estrategia que se está utilizando en varios países de nuestro entorno, que es también yo no digo que sea intencionada, eso ya que cada cual saque sus conclusiones, pero que es abrumar con muchísimas comparecencias, muchísima información y apostar más por la cantidad que por la calidad. Entonces estamos sobrados, yo creo que de comparecencias, una vez solventado el tema de las preguntas que tendía a rehuir el Gobierno, a filtrar, a seleccionar de una forma bastante extraña. Resuelto esto y una vez que los periodistas pueden interactuar directamente tanto con los equipos técnicos a diario como con los ministros o como con el presidente del Gobierno, no es tanto el trato fluido como la aportación de datos solventes. Yo creo que ahí los medios de comunicación, como ahora tenemos esta... Perdón, pero es un poco una chapuza estadística, hoy por hoy, sobre la que no nos podemos basar, perdonad por el término, pero es que creo que es una chapuza estadística, seguramente justificada en parte, nadie, por favor,
está pidiendo ahora mismo, sin funcionarios, sin recursos, etcétera, que sea todo perfecto y sin datos agregados. Pero deberíamos, en este contexto, hacer un esfuerzo por insistir en que son estimaciones, en que, perdón, faltan datos concretos, en que solo el tiempo acabará diciendo, acabará dándonos un retrato, espero, gracias también a las investigaciones de la prensa en países con libertades amplias como España, solo el tiempo acabará diciéndonos, haciéndonos una foto de la realidad, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la transparencia. Podemos entender las dudas, complejidad del momento, pero no cuesta nada decir a quién se ha consultado, qué miembros del comité lo componen, en qué documentos se ha basado uno para tomar determinadas decisiones, algunas muy cruciales como desconfinar y de qué forma desconfinar a la gente. Abrir el portal de transparencia para que sepamos a qué empresas están adjudicando contratos. Es decir, yo creo que conciernes más que a las preguntas y a las ruedas de prensa, a los datos puros y duros. Y si no los tienes, es tan sencillo como para como decir que no los tienes y por qué. Y por qué. Y bueno, con esto os dejo porque creo que se está comprando ahí un micro de Álvaro. Espero haber contestado a la Agencia Catalana de Noticias y cierro. Bueno, si Mar necesita repreguntar, ya sabe que me puede decir por aquí, por el chat. Y vale, me dice que está todo bien. Estupendo. Gracias, Mar. Turno ahora para Ángel, socio de Reporteros Sin Fronteras. Hola, buenos días a todos. Bueno, ante todo saludaros y agradecer esta participación en la reunión y ver que todos estáis bien, ¿no? Me alegra poder saludaros, aunque sea telemáticamente. Muchas gracias, Ángel. Me llamaba bastante la atención y quería preguntaros si se había tenido en cuenta a la hora de hacer el índice la situación que existe actualmente en Cuba, y más se ha agravado con la pandemia que está llegando. Vemos que siendo una isla que no tiene fronteras terrestres, se estaba abogando porque siguiese viniendo turismo a la isla, y cuando han visto que llegaba ya el virus como tal, pues han comenzado a cerrar repentinamente. Para el tema del índice, hemos visto que ha bajado Cuba dos escala, dos puntos, del 169 que tenía en el 2019 al 171 este año. Y nos llama la atención si se ha tomado en cuenta que se ha publicado el 4 de julio del año pasado un nuevo decreto que es sobre la información, la informatización en Cuba, la utilización de los medios de comunicación digitales, digamos, el uso de las redes sociales, el uso del Internet y tal. Yo, si queréis, tengo 3 puntos anotados que son los que a nuestra consideración me hacen llegar también amistades que viven en el país y medios de prensa independientes que están siendo pues víctimas de un mal uso de este decreto, porque se les están imponiendo altas sanciones de multas económicas e incluso amenazas de cárcel. Empiezo yo si Os queréis. Comento. Sí, comenta, Ángel. Pues, por ejemplo, tenemos, es el decreto ley 370, publicado el 4 de julio de 2019. En el capítulo 1 dice textualmente: de las contravenciones y sanciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Artículo 68. F. Hospedar un sitio en servidores ubicados en países extranjeros, es decir, prohibido. Y difundir a través de las redes públicas de transmisión información contraria al interés social, moral, buenas costumbres e integridad de las personas. Este punto, en la situación actual del COVID, lo está interpretando el gobierno para su conveniencia. Es decir, cualquier persona que haga una foto de una persona de una cola de abastecimiento de comida a la población, cualquier persona que haga una directa que esté en la calle, viene la policía, le pone una multa de 3.000 pesos a 10.000 pesos, o incluso si es reiterado le pone amenazas de cárcel. ¿Dónde se pueden ver estas multas? En los artículos 69 y 70 de este decreto 370. Pues actualmente hay una cadena que se está impulsando en las redes sociales con un challenge que es hashtag no al 370. Ahí podréis comprobar cómo está la situación actualmente dentro y fuera del país
porque es brutal, las medidas que se están tomando para la desinformación como tal de lo que se publica hacia el extranjero. Bueno, al principio de su intervención, Rosa comentó un poco el procedimiento y cómo se elabora este ranking, esta clasificación mundial. Y estamos seguros que esta circunstancia de las limitaciones al uso de Internet en Cuba y en otros países se toma muy en consideración, porque yo respondo a ese cuestionario y la verdad que es una de las preguntas en las que más énfasis se pone. Bueno, es llamativo. La verdad es que Cuba, como decías, ha bajado dos puestos en la clasificación, está en 171, y me gustaría decir quién está detrás de Cuba. Pues Laos, Irán, Siria, Vietnam, Djibouti, China, Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte. Es decir, la verdad que es un triste lugar y, bueno, ratifica un poco nuestra impresión de que en Cuba la libertad de prensa, como casi todas las libertades políticas, brillan por su ausencia. Y no hay ninguna mejora con el cambio en la jefatura del país. La verdad es que no hemos visto ningún cambio significativo y es más, antes preguntaban precisamente por el impacto de la pandemia en la libertad de prensa. En los países democráticos pues hay intentos, algunos más descarados y otros menos, pero en los países autoritarios, y Cuba entra en este baremo, en este ranking, evidentemente se utiliza la pandemia como un argumento más para reprimir toda información que se considera que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. La verdad es que, bueno, abunda en una línea que nos preocupa mucho y no vemos ningún cambio, lamentablemente, y el control que hay en Cuba forma parte de esas. Las opiniones oficiales son las únicas que se admiten porque se considera que son las buenas para la población, porque no hay poca seguridad para la disidencia y al final cuando se extralimita o cuando el gobierno considera que se extralimitan en uso de los medios, al final son severamente castigados. Bueno, adelante, Edith. Y no, Ángel, sí, quería hacer un pequeño apunte, además, sobre el que no tengo certeza, pero lo dejo ahí para la reflexión, porque parece que se repite un poco el patrón en países totalitarios del mismo corte. Yo mencionaría a Rusia, mencionaría a China y quizá, te lo dejo ahí, añadir a Cuba, porque acompañan estas maniobras de represión que ha mencionado Alfonso con maniobras de propaganda. Porque si preguntamos la impronta que puede tener un ciudadano medio español o italiano sobre el papel de Cuba en esta crisis, yo creo que lo primero que diría es el desembarco de médicos en aviones. Entonces, esto es algo que estamos viendo tanto con China como con Rusia, que es a la vez que reprimo en casa, lanzo maniobras de blanqueamiento de mi imagen fuera con envío de ayuda humanitaria o de efectivos, ¿no? Entonces, no te lo dejo ahí porque es algo que personalmente me ha llamado la atención y que además responde a un patrón muy típico en los regímenes totalitarios de determinado corte. Muchas gracias. Sí, no sé, quizá añadirte un puntito, Ángel, como decía al principio de la intervención, sobre la metodología del ranking. Y sí, yo creo que podemos decir que este 370 es una de las razones por las que Cuba ha caído 2 puestos este año, porque evidentemente se ha evaluado en el cuestionario y porque en el cuestionario se evalúa también el marco legal, ¿no? Las leyes liberticidas, se evalúa el ambiente de trabajo y de autocensura y los niveles, las condiciones de trabajo de los periodistas, se evalúa la transparencia, es decir, que evidentemente este decreto ha sido contemplado y influye en que Cuba tenga esta posición este año. Vamos, con toda seguridad ha sido uno de los factores. Así que Pues bueno. Muchísimas gracias por permitirnos la participación. Gracias a ti. No tengo por aquí en el chat más preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar la oportunidad para hacer una última pregunta antes de terminemos. Creo que más o menos, creo que creo que casi todo el mundo ha tenido la ocasión de preguntar. Bueno, pues si no me decís lo contrario, terminamos aquí. Primero quería recordaros, antes de terminar, que esta tarde a las 6 podéis asistir a una conferencia virtual en inglés con motivo del lanzamiento de la clasificación
y en la que van a intervenir Edward Snowden, el informático que reveló los programas de vigilancia masiva de la NSA, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la periodista del Washington Post Rana Ayyub, la periodista filipina y fundadora de Rappler María Ressa y el secretario general de Reporteros Sin Fronteras Christophe Deloire. Tenéis el enlace para poder asistir a esta conferencia virtual en la misma convocatoria que habéis recibido para esta misma teleconferencia. Y bueno, sin más, no quiero despedir este evento sin mencionar dos cosas. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Reporteros Sin Fronteras España y en especial a nuestra jefa de prensa, Malena Mangas, que todos habéis estado en contacto con ella, ella está por aquí. Todo el trabajo, gran trabajo de análisis, de documentación y de organización para poder realizar este evento. Y en segundo lugar, me gustaría recordar que todo el que quiera hacer una donación para apoyar el trabajo de Reporteros Sin Fronteras España, sea periodista o no, porque esto es una cosa de todos los ciudadanos, puede hacerlo a través de nuestra página web rsf-es.org. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Gracias. Gracias y hasta pronto. Me gustaría recordar solo una cosa que lo decía un ensayista israelí, Harari. La mejor defensa contra los patógenos es la buena información. Entonces, bueno, trabajemos en esa línea para dar a los ciudadanos buena información, agua potable, para tratar de salir mejor de lo que entramos en esta triste pandemia. Gracias a reporteros, gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.